Muy buenas a todos y bienvenidos otra semana más a Espacio Europa. Nos acercamos ya al verano, nos acercamos a ese pequeño parón. Intentaré hacer programas, dejaros algunos grabados para que tengáis este agosto, escuchar, revisar, volver a atender. Ya sabéis que tratamos muchos temas. Como siempre, muy agradecidos a todos los que estáis ahí, a los que compartís, a los que escucháis, a los que nos escucháis después, a los que nos veis, en fin, a todos aquellos que apoyáis contenidos como este para que sigamos haciendo periodismo libre, periodismo independiente, cosa que ya sabéis que cada vez es más importante porque además cada vez nos aprietan más las cuerdas. Hemos tratado en este programa durante muchísimo tiempo todo el sistema de control que se está estableciendo en la Unión Europea, que va a ir a más. Y sobre esto y el gasto que se está haciendo en la Unión Europea quiero tratar este programa. En la segunda parte tendremos una entrevista a Jorge González Gallarza. Seguramente os suene, ha estado en diferentes organizaciones como por ejemplo la Fundación Civismo y ahora está como encargado en Iberoamérica o encargado para Iberoamérica de la Oficina de Madrid del Centro de Derechos Fundamentales, que es un think tank que ha publicado recientemente un estudio muy importante sobre el gasto de la Unión Europea en Iberoamérica a todos los movimientos woke durante los últimos 10 años. Números redondos, casi se acerca a los 1.000 millones de euros. No es una cifra inventada, es casi 1.000 millones de euros que con nuestro dinero se ha financiado o se ha pagado a todos estos movimientos que estamos viendo en América Española, en Iberoamérica, en Hispanoamérica en los últimos años. Todo esto, el indigenismo, el wokismo, el feminismo, todo esto que estamos viendo, toda esta reconfiguración también de las fuerzas de izquierda. En Iberoamérica tiene mucho que ver con el dinero de Bruselas. Es decir, que seguramente nuestro Pabito Iglesias esté cobrando de nuestros impuestos a través de terceros. Esto es una especulación que me acaba de venir a la cabeza, pero no es disparatada, teniendo en cuenta que pues mucho de esto se está beneficiando del progresismo que ha imperado en la Unión Europea y que todavía impera. Porque dentro de esos sistemas de control, no olvidemos que están las leyes estas que sirven para imponer el silencio, una autocensura. La más reciente es en el Reino Unido, donde el Partido Laborista, de la izquierda, ahí no sabemos que no hay mucha diferencia, pero la izquierda ha propuesto una ley, supuestamente para proteger a los menores del acceso a contenido no deseable en redes sociales, pero que en la práctica, tal como ha reconocido un diputado laborista recientemente en el canal GB News, es realmente también para censurar ciertos contenidos, en concreto, no para censurar el islamismo, o no para censurar la pornografía, no para censurar, en fin, todos estos temas que vemos fácilmente en X o en cualquier red social cada 2x3, sino para censurar lo que ellos consideran sentimientos anti-inmigratorios. Es decir, que cualquier ciudadano británico de esa clase media, incluso de los white trash, que se queje de cómo está su país, porque lo han perdido completamente, pues puede ser multado. Ya lo estaba siendo, ¿no? De alguna manera, la policía está del pensamiento orwelliana que llegaba a tu casa, pero pues ahora ya tiene el respaldo legal para que te pueda meter un puro por quejarte de cómo está tu país por la inmigración masiva. Es decir, moros, musulmanes con machetes en la calle tranquilamente, mezquitas llamando a la oración 5 veces al día tranquilamente, las calles tomadas por los musulmanes tranquilamente, pero no puedes decir que esto está ocurriendo. Entonces es puramente orwelliano, muy parecido a lo que estamos también viviendo en España, ¿no? Pero antes de pasar al tema que repito es muy interesante, sí que quiero hacer mención a otro acontecimiento vital para el futuro que ha ocurrido en esta última semana, que como bien suponéis seguramente es el acuerdo, el pésimo acuerdo, la debacle europea firmada por von der Leyen con Donald Trump. Y aquí hay que hacer incisos, ¿no? Porque hay matices y hay diferentes análisis desde diferentes posturas, incluido en cada posición. Ahora bien, vamos con ello.
Primero, desde la posición estadounidense, es un pacto estupendo. Es un pacto que somete a la Unión Europea, que la somete más, que se veía venir, porque tanto se reían de Donald Trump, que si estaba loco, que si no sabía lo que hacía, que si tal, que si cual. Bueno, pues de momento Estados Unidos está imponiendo aranceles a todo el mundo, prácticamente, y la gente está pasando por el aro. Porque el poder económico, o mejor dicho, sí, podemos decirlo de las dos maneras, ¿no? El poder económico va precedido del poder político, o en este caso, el poder político ha hecho un favor al poder económico. Estados Unidos es la primera potencia del mundo, es el país más importante del mundo, eso nadie lo niega. China está ahí, poquito a poco, pero el imperio realmente existente sigue siendo el estadounidense. Y el imperio en toda su extensión y en toda su faceta, ¿no? Es decir, estamos hablando del imperio también militar. Y claro, es muy fácil decir las memeces que dice Pedro Sánchez y Petro y compañía, ¿no? Hablando del imperialismo y que si nos vamos a luchar contra el frente fascista y la ultraderecha. Pero es que el poder es el poder y no entiende de ideologías, ¿no? Porque esto también se empezó con Joe Biden, ¿eh? Y ahora me vais a entender por qué. El caso es que, claro, esto es muy bueno para Estados Unidos. La ventaja es así, ¿no? Es decir, que por un lado, Estados Unidos ha hecho lo que tenía que hacer, nadie le puede rechistar. Donald Trump ha dado un golpe sobre la mesa, ha cumplido con sus promesas y ha demostrado que eso del libre mercado es libre en función de quien lo piense, y el mercado se puede someter si hay detrás unos cuantos misiles, bases militares, F-35, bombazos como el de Irán. Es decir, que si quieres puedes mostrar una cara más amable o menos amable y funciona exactamente igual para mantener el orden que tú has establecido desde Bretton Woods en 1944. Por el otro lado, muchos dirán, creo que era La Calle, ¿no?, quien decía, esto es un estupendo acuerdo porque, bueno, pues permite mantener las inversiones y demás. Desde ese punto de vista lo puedo entender, que es lo único bonito. Pero lo que se ha firmado o lo que se ha acordado, aunque rápidamente ya ha dicho von der Leyen que no puede comprometerse a los 600.000 millones de euros de inversión de defensa, es una sumisión absoluta de la Unión Europea a Estados Unidos para, a cambio de nada, pagar muchísimo más. Y sobre todo para que lo pongamos en contexto. El acuerdo o lo que se ha firmado, ¿vale?, son 750.000 millones de euros en compras energéticas y 600.000 millones de euros en inversión en defensa. Eso es un total de casi, casi como 1,4 billones, nuestros billones de euros, ¿de acuerdo? Que lo pongamos en contexto, las recientes negociaciones para el presupuesto plurianual 2027-2034 de la Unión Europea estaba en torno a 2 billones. Algunos hablaban de poder ampliar a 3. Si se amplía a 3, bueno, ya tenemos uno más. Pero es que si se quedan 2, estamos hablando de que Estados Unidos ya se va a llevar de entrada más de la mitad. Y que además hay que tener en cuenta la previsión de inversión, o el proyecto de inversión de 800.000 millones de euros que había hecho, o que estaba sobre la mesa, que está sobre la mesa por el momento, para invertir en defensa europea. Es decir, 1,4 más 8, a mí me sale 2,2. Es decir, que de entrada, el presupuesto plurianual 2027-2034 ha desaparecido. Un presupuesto enfocado a, no solo a continuar como estamos, financiando la destrucción del campo europeo, sino también con perspectiva de que en 2030 aquí se sumen 9 países más. Y no son 9 países cualquiera. Son 8 países más Ucrania. Es decir, un país destrozado que se firmó que la Unión Europea pagara la reconstrucción con ayudas para el fondo de inversión de 2 bancos que os sonarán, que es BlackRock y JP Morgan. Es decir, Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos se va a llevar dinero por 3 vías. La directa, con el acuerdo de energía y militar,
La indirecta por la inversión en las empresas armamentísticas europeas, que también participadas por empresas estadounidenses y fondos de inversión estadounidense, como BlackRock, más luego el dinero que se lleven de la inversión en la reconstrucción de Ucrania. ¿Dónde queda el dinero para los europeos? Yo no lo veo. No lo veo. Igual me equivoco, no soy matemático, pero vuelvo a hacer las cuentas. 1,4 más 8, 2,2. Si está en planificado 2, ok, ya no hay dinero. Si está en planificado 3, nos quedan 8. O sea, 0,8. ¿De dónde sale el dinero? Porque a todo esto hay que sumarle un gasto cada vez mayor en inmigración, un gasto cada vez mayor en pensiones, un gasto cada vez mayor público, más engrosamiento en enlargement, crecimiento de los estados, más crecimiento de la Unión Europea, más políticos europeos, más salario, más gente en paro. Y claro, de repente van y nos dicen, no, es que ahora vamos a hablar de recortes. Ah, ¿qué era eso? O sea, vamos a recortar prestaciones sociales, vamos a recortar todas las ayudas sociales para pagar facturas. Y encima nos meten más facturas. La vergüenza de todo esto no solo es lo que estamos hablando en este momento, sino que von der Leyen, Partido Popular Europeo, tenga los santos ovarios de presentarse en la rueda de prensa posterior a decir que es un magnífico acuerdo que compremos gas natural licuado más caro a Estados Unidos. Os invito a que escuchéis esa rueda de prensa, la podéis buscar, está en YouTube o en las redes sociales, lo vais a encontrar fácilmente. La tipeja, justificando que compremos gas a Estados Unidos porque no se le puede comprar a Rusia. Pues claro, es que Rusia malo. Y que está diciendo que el gas es más barato el de Estados Unidos. 40% más caro. Es más barato. Aquí ya podemos ver las consecuencias de la guerra de Ucrania, buscadas, entre otras cosas, por ejemplo, volando en Nord Stream. No digo que lo volara a Rusia, ya sabemos que no lo voló Rusia. Lo que se voló con ese Nord Stream es la compra o la posibilidad de que Alemania y por tanto Europa recibiera gas de Rusia. Por lo tanto, solo nos dejaba un proveedor, Estados Unidos. A todo eso se le suma el último informe también, o los recientes informes de MCC Brussels, el think tank también de aquí en Bruselas, que ha visto hasta más de casi 700 millones de euros a ONGs en la Unión Europea para controlar el relato y controlar la sociedad, para que pensemos que los movimientos que estamos viendo son naturales, cuando no lo son. A todo esto se suman los casi 1.000 millones que acabo de hablar, de lo que vamos a hablar después de la publicidad con el invitado de hoy. Echen cuentas, señores. ¿Qué nos queda aquí? ¿Qué nos queda? Porque vienen los recortes, ¿eh? Lo han dicho los franceses, ya lo han propuesto los alemanes. Ha salido Cayetana Álvarez de Toledo, que también hay que tener la cara dura como un pan pasado, para decir que estamos dispuestos a sacrificar por el orden liberal. ¿Qué orden liberal, pendeja? ¿Qué orden liberal? ¿Dónde está el liberalismo aquí? ¿Qué orden me está hablando? ¿Nos vamos a sacrificar por el orden establecido en Bretton Woods en 1944, cuando lo que estamos viendo es que a los europeos se nos vuelve a poner la bota y que vamos a volver a pagar el pato, que nuestros dirigentes nos han destruido la competitividad precisamente para no competir con Estados Unidos porque estamos teledirigidos desde Estados Unidos? ¿Y aquí mientras qué? Repito, es que aquí, esto de verdad, ponéroslo a fuego. Han destruido nuestra competitividad por un supuesto cambio climático que no existe. Que no existe como ellos dicen, me refiero. Que no, el mundo no va a acabar mañana. Ni va a acabar en 10 años, como decía Greta Thunberg, que tanto nos la pasearon, Mientras China, disparada para arriba. Estados Unidos, disparada para arriba. La industria alemana, francesa e inglesa, las principales del continente, en picado. Los coches europeos, fuera de juego. Los chinos vendiendo aquí a precio de risa, 14.000 euros los coches. ¿Qué pasa, que no podíamos competir con eso? ¿Por qué no? Quizá no hemos invertido como había que invertir. Quizá no hemos desarrollado lo que había que desarrollar. Quizá no hemos protegido lo que teníamos que proteger. Quizá nos hemos dedicado a llenarnos de inmigrantes, a pagar pensiones
No digo que no haya que pagarlas, sino a pagar sobre pensiones sin reformas de los sistemas de pensiones, inversión en gente que no se va a integrar nunca, en destruir nuestro campo, en pagar a países como Marruecos para que desarrollen una industria que compite con la nuestra en desigualdad de condiciones, en acuerdos de libre comercio supuestamente con el de Mercosur, que también va a destruir nuestro campo. ¿Y nosotros qué sacamos de esto? ¿Qué sacamos como ciudadanos? Porque no paramos de ver que todo sube. Cada vez hay menos trabajo, peor pagado. Nuestros compatriotas emigrando. Yo emigré, pero por trabajo, para poder cubrir aquí desde Bruselas. Pero he estado toda mi vida en España. ¿Dónde vamos a parar? Y mientras esto sigue así. Porque además, la última moción de censura, que yo tampoco entiendo muy bien por qué los conservadores no la hicieron después del pacto, porque hubiera sido seguramente una debacle, van y apoyan a von der Leyen. Y continuamos. Y los que se han dedicado a destrozar la Unión Europea, ahora que ven que las encuestas no les favorecen, de repente, ¡ay! Bueno, vamos a cambiar. Es que nadie pide, no se trata de pedir perdón. Se trata de pedir responsabilidades. De cortar cabezas, metafóricamente hablando. Sánchez es una lacra para España. Pero es que lo que tenemos en Europa, imaginaos Sánchez en cada país, más encima en el bloque europeo. Que la que tantos iban a buscar la independencia de Alemania, y la independencia de Francia, y la independencia de Europa respecto al fascismo y la ultraderecha americana, lo que han hecho ha sido tirar a Europa a los pies de los caballos. El futuro no es nada halagüeño, a no ser que trabajes en los sectores, obviamente, que van a recibir toda esta cantidad de dinero. Pero está claro que luego el pequeño comercio, el tejido más importante de la Unión Europea, asfixiado, pagando impuestos para que se lo lleven los guantes, para los ladrones del guante blanco y los ladrones de la calle. Porque lo mismo me importa el que me roba desde arriba como el que me roba desde abajo. ¿O es que pensamos que solo nos roban abajo? ¿O es que pensamos que solo nos roban arriba? Y mientras al ciudadano en medio nos hacen un sándwich. Y estamos a verlas venir. Pero oye, las encuestas están ahí, ¿no? El problema es que parece ser que las únicas alternativas es continuar con esto. Al menos en España. Porque ya sabemos que el Partido Popular no va a hacer absolutamente nada para cambiar la situación. Ojalá, ¿eh? O sea, ojalá me equivoque. Pero creo que ya tenemos experiencia, los que ya peinamos canas, para saber que esta es la historia de nunca acabar. Mientras estemos como estamos, claro. Luego ves países como Hungría, que lo hacen lo mejor que pueden, siendo pequeños, pero que además saben muy bien manejarse entre un lado y otro. Inversiones de un lado, de otro. Se enfrentan a la Unión Europea, pagan las consecuencias, porque hay que pagar las consecuencias, pero el pueblo está convencido de lo que hacen sus dirigentes, los dirigentes lo hacen bien, están bien preparados, y consiguen inversiones y posicionamiento importante en un momento en donde Bruselas, el único objetivo de Bruselas es destruir la Unión Europea. No es, esto quitaos de la cabeza, no es mejorar la Unión Europea, es destruir. Pero no estoy hablando de destruir la Unión Europea, de que desaparezca, sino de destruir los estados que componen la Unión Europea. Ordo ab caos. Ya sabéis cómo funciona eso. En fin, nos vamos a publicidad y ahora en unos minutitos tenemos con nosotros a nuestro invitado de hoy. No os vayáis. Sumérgete en los entresijos de la contabilidad de una manera accesible y práctica con Cómo leer un balance sin ser economista. Un libro de Ricardo Martín Almagro que te ayudará a utilizar con soltura conceptos fundamentales para el día a día de tu empresa. Empieza a dominar las herramientas a tu alcance para poder realizar la mejor radiografía de tu empresa y saber qué está pasando dentro de ella. Con un enfoque decididamente funcional y de la mano de numerosos ejemplos ilustrativos, Cómo leer un balance sin ser economista es la mejor introducción posible al desconocido mundo de los activos, los pasivos y patrimonios netos para quienes no quieren hacer de ellos un estorbo, sino un aliado para su éxito laboral. Cómo leer un balance sin ser economista. Consigue ya tu ejemplar en cualquier librería, en Amazon o en el Corte Inglés. Eservin,
910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservin.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. ¿Sabías que una famosa marca de refrescos llegó a tener en su poder una de las mayores flotas militares del mundo gracias a la Unión Soviética? ¿Cuándo se le ocurrió al Estado jugar a la lotería? ¿Por qué Isaac Newton y miles de personas vieron su fortuna ahogada en las aguas de los mares del sur? ¿Sabías que los primeros recortes datan del Imperio Romano? La obra Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro responde a estas y más preguntas sobre las curiosidades que rodean la historia mundial económica. Fabulosas aventuras y olvidadas desventuras que suelen quedar fuera de los libros clásicos y que sin duda merece la pena conocer y saborear con verdadera fruición. Eso no estaba en mi libro de Historia de la Economía de Ricardo Martín de Almagro. Hazte con él en Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés o también pregunta en tu librería más cercana. ¿Te imaginas una escapada a tan solo 80 kilómetros de Madrid, rodeado de viñedos y la serenidad de la naturaleza? Bienvenido a Hacienda Villarta en Escalona, Toledo. Descubre nuestro exclusivo alojamiento rural en www.fincavillarta.com, un refugio de encanto donde el descanso se mezcla con la tradición vitivinícola. En Hacienda Villarta no solo te alojas, sino que vives la experiencia del vino. Nuestras bodegas te esperan para catas inolvidables y recorridos entre viñedos. Despiértate con la frescura del campo, explora los senderos que rodean la finca y sumérgete en la cultura vinícola toledana, a media hora de Toledo y del parque temático Puy du Fou. Haz de tu escapada algo extraordinario en Hacienda Villarta. Reserva hoy en www.fincavillarta.com y descubre la magia a tan solo un paso de Madrid. Reserva este espacio para eventos familiares, reuniones de amigos, empresa, negocios. Visita www.fincavillarta.com o llame al número de teléfono 913441990. Llama ahora para reservar tu experiencia única en Hacienda Villarta. Recuerda, fincavillarta.com o 913441990. Estamos de vuelta de la publicidad con nuestro invitado de hoy, Jorge González Gallarta. Jorge es encargado para la Iberosfera de la Oficina de Madrid del Centro de Derechos Fundamentales. Algunos seguramente lo conozcáis porque, para empezar, es la oficina encargada de llevar a cabo el SIPAC en Hungría todos los años, que cada vez tiene más fuerza, no solo a nivel europeo, sino a nivel internacional. Así que los que no nos conozcáis, recomiendo que vayáis a echar un ojo a todo lo que hacen porque desde luego merece mucho la pena. Y precisamente hoy he invitado a Jorge para hablar de un reciente informe que han publicado, que yo creo que también pone sobre la mesa, ¿no?, luz y taquígrafos de toda la financiación que en este caso con nuestro dinero, de todos los europeos, se ha invertido en nada más y nada menos que en los últimos 10 años, casi 1.000 millones de euros, repito, casi 1.000 millones de euros, que este centro ha podido datar en un informe titulado The Pink Tide of EU Aid, How Brussels Fund Woke Latin American NGOs, que viene a ser la marea rosa, ¿no?, de la Unión Europea para la financiación de todo el tema progre, woke, feminista, indigenista y toda esa red que hemos ido pudiendo ver en los últimos años, que por supuesto, como ya sabíamos algunos y afortunadamente ahora gracias a este informe ahora se constata, nada tiene que ver con una política espontánea ni mucho menos, sino que es sociedad civil financiada desde el poder. Y tenemos precisamente a Jorge para hablar de esto con nosotros. Jorge, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Javi, por la invitación y gracias a los oyentes.
Bueno, es un pedazo de informe, son decenas de páginas, casi 40, 39 para ser exactos. Pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo nace la idea de investigar esta financiación? Nace por un afán de poner luz y taquígrafos, como decía, porque es un trabajo de investigación de mucho tiempo. Así que, ¿cómo surge esta idea? Pues sí, la verdad es que, el privilegio de sentarnos o de sentarme a hablar contigo, pues trae consigo que ya han sido muchos meses de trabajo, efectivamente, y entonces, echando la vista atrás, pues han sido casi... ha sido más de un año realmente de elaboración o de, digamos, de rastreo y de traceo, por emplear el anglicismo, de todos estos datos que mencionabas figuran en el informe y son su materia prima, ¿no? Realmente este informe yo creo que lo empezamos a elaborar en torno a las elecciones europeas del año pasado. Tus oyentes recordarán que en junio del año pasado los europeos elegimos un nuevo parlamento, pero ya por aquel entonces, desde un tiempo atrás, se especulaba, ¿no?, sobre la posible agenda norteamericana de recorte y de hielo y incluso de desmantelamiento de la agencia USAID. Y todo eso se empezó a acelerar a medida que íbamos elaborando el informe y yo diría que el desmantelamiento de la agenda USAID es el contexto de fondo o es el marco de fondo que motiva y que sitúa este informe, ¿no? Pero que es un marco de fondo que yo creo que lo que ha hecho ha sido acelerar, en realidad, una toma de conciencia que, como bien explicabas al principio, ya venía fraguándose de forma gradual en las mentes de mucha gente que se cuestionaba cuál era realmente el papel de esta especie de tipo de institución que llamamos ONG, que en realidad es un cajón desastre en el que operan instituciones de misiones muy variables, ¿no?, con motivaciones muy distintas, pero que gracias a esta confusión en la definición o gracias a este cajón desastre, pues se acaban incorporando en él organizaciones que, sobre pretexto de robustecer o pretender robustecer la sociedad civil, de fomentar el desarrollo, acaban promoviendo todas las agendas del wokismo que mencionabas hace un momento, ¿no? Entonces, yo creo que había una toma de conciencia gradual que con USAID alcanza el punto de, si empleamos la terminología de Matrix, de la píldora roja, ¿no? Ya el momento en el cual, cuando llega Trump al poder y destapa toda la podredumbre opaca, porque fue la victoria lo que le permitió destapar, desvelar y en su momento congelar 40.000 millones de dólares en ayudas a ONGs de todo el mundo. Entonces, ahí yo creo que hay una toma de conciencia mayor. Pero ¿por qué creo, y con esto termino, que es igual de importante para los europeos y es incluso ahora más importante para los europeos? Porque estamos viendo un efecto de sustitución, ¿no? Estamos viendo cómo antes incluso de llegar Trump a la Casa Blanca, todo el entramado o el complejo industrial de las ONGs, como nos gusta llamarlo, ¿verdad? Muchas de las que dependían de esa manguera de dinero norteamericana ya estaban tocándole a la puerta a los burócratas de Bruselas, a los burócratas de la Comisión, para diversificar sus fuentes y para encontrar esas fuentes alternativas que vinieran de Bruselas, que efectivamente es hacia donde caminan con el hielo de USAID. Y quiero recordar, para cerrar el círculo, que esto es un tema que no solo nos incumbe como europeos en cuanto a la ayuda al desarrollo, en cuanto a la mal llamada ayuda al desarrollo, que se acaba despilfarrando en subvenciones a ONGs perfectamente radicales, opacas, etcétera, sino que también nos debe preocupar por la ayuda a ONGs, como mencionabas, en Europa, porque esto lo hemos conocido muy bien en el ciclo político reciente, como tanto en las guerras culturales como en las campañas contra gobiernos democráticamente electos, la Comisión Europea financia ONGs que lo que hacen es injerencia en los asuntos internos de estados como Polonia o como fue en su día Hungría. Esto lo conocemos muy bien. Y también una última, guinda del pastel que motiva un poco el estudio es todo lo que ocurrió con el escándalo de Life. Yo creo recordar que incluso lo llegamos a hablar tú y yo en alguna ocasión, el escándalo de ONGs ambientalistas financiadas por la propia Comisión Europea para hacerle lobby a la Comisión Europea. Entonces son distintas manifestaciones por distintos flancos y distintas vertientes del problema que creo que han contribuido a esta toma de conciencia y que, por cierto,
periodistas, investigadores como tú, y como tú has hecho durante mucho tiempo con el caso de la Open Society, lo hacen muchos otros investigadores en Bruselas y en todo el mundo, creo que es toda una serie de fuentes y de trabajos que contribuyen a esta toma de conciencia, y este informe pretende contribuir a esto mismo, ¿no? Así es, y por supuesto muy agradecido de que estéis haciendo este trabajo. Recomiendo también recordar, luego recordaremos al final, pero que podéis tener acceso a este informe en su página web. Merece mucho la pena, además, sobre todo porque, como bien remarcas ahora, es una sustitución. Hemos visto cómo Estados Unidos, con Donald Trump, ha cortado esa financiación, 40.000 millones de euros, que se dice pronto. Es decir, es prácticamente lo que ha invertido Soros, ¿no? Hablando de Soros, luego hablaremos de Soros, pero cuando dio relevo a su hijo, Soros ya había reconocido que 36.000 millones de euros de su dinero habían ido directamente a financiar la Open Society. Es prácticamente todo el gobierno de Estados Unidos aparte. Entonces, claro, resulta que viene la Unión Europea y dice, bueno, nos recortan los Estados Unidos, bueno, pues vamos a ser nosotros los sustitutos, ¿no? Y resulta que también han estado haciendo lo mismo en Hispanoamérica o en Iberoamérica o Latinoamérica, como a ver, que quiera llamarlo, como quiera llamarlo. En este caso, ¿por qué la agenda woke? O sea, ¿qué impacto ha tenido esta financiación, grosso modo, en Hispanoamérica? Pues mira, yo creo que para empezar, para situar un poco el problema sobre qué tipo de subvenciones está poniendo el foco el estudio, quisiera simplemente recordar, porque mencionabas los datos de esos casi 1.000 millones de euros en subvenciones a ONGs en general en la región, de las cuales una proporción alarmante son ONGs de este tipo, son ONGs ideológicas, ONGs de guerra cultural, ONGs activistas, ¿no? No quiere decir que no existan entre las 800 ONGs que la Unión Europea ha financiado con mayor o menor generosidad, no quiere decir que no existan ONGs que hagan alguna labor loable en el terreno, eficiente, neutra ideológicamente, pero esas son una ínfima minoría eclipsada por un lado, las redes filantrópicas transnacionales, sobre las cuales, de hecho, tú has escrito mucho en el caso, por ejemplo, de la Open Society, y hay alguna otra de estas redes transnacionales, burocratizadas, profesionales, que ya tienen muchísimas fuentes de financiación, pero que la Unión Europea es una de ellas. Y la segunda categoría sobre la que se centra el foco, y como digo, es una proporción alarmante, son las ONGs activistas, son las ONGs del wokismo, ¿no? Son las ONGs que operan en cualquiera de las categorías que ya conocemos de este cacao interseccional ideológico en que se ha convertido el marxismo a día de hoy, ¿no? Desde el feminismo radical hasta los derechos sexuales, hasta el indigenismo, el racialismo, etcétera, ¿no? Pero entonces, me preguntabas cuál es el efecto que ha podido tener, y yo diría que hay que volver digamos, es la naturaleza de esa ONG. Estamos hablando de ONGs a menudo locales porque operan en un solo país. Los proyectos para los que le financia la Unión Europea pueden ser transnacionales en colaboración con otras ONG, son consorcios que la Unión Europea ensambla y aporta una financiación en una o dos o tres fases, pero las ONGs a menudo operan en un país. Son ONGs altamente ideologizadas, altamente imbuidas de ideología woke, y quiero recordar que a menudo esta financiación europea puede significar la vida o la muerte para estas ONGs. Es decir, que sin esta manguera de dinero europeo no podríamos estar hablando del mismo número de ONGs, por supuesto no de la misma actividad, pero para muchas de ellas este apoyo financiero y logístico, organizacional, apoyo en materia de profesionalización, es la diferencia, marca la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces ya, como por arte de magia, se ha creado un ecosistema, ¿no? A cargo del contribuyente europeo, se ha creado un ecosistema de ONGs muy especializadas en las batallas y las guerras culturales que llevan a cabo, que de otra forma no existiría, ¿no? Y yo creo que, como segundo punto, creo que esto también, para no desvincularlo de la esfera político-electoral, ¿cuál ha sido el impacto de esta ayuda? Esta ayuda, al final, va encaminada a ONGs, pero que lo que hacen también es legitimar una serie de agendas políticas que luego líderes políticos reivindican y llevan a las urnas, o llevan incluso a los golpes autoritarios que puedan dar, ¿no? Entonces, las agendas del Foro de Sao Paulo, las agendas de la izquierda radical iberoamericana autoritaria, se han nutrido también indirectamente de esta ayuda que va a las ONGs, porque le aportan un pozo de legitimidad que de otra forma no tendrían, ¿no? Entonces, y yo creo que el avance, para terminar, ha sido brutal, porque hemos visto cómo
hemos visto como en la última década se han empezado a banalizar en Iberoamérica ciertos términos que no tienen un arraigo cultural, unas nociones muy europeas del wokismo, muy avanzadas, muy del mundo desarrollado, del primer mundo, nociones como la heteronormatividad, digamos, el transgenerismo, estos conceptos tan opacos y tan... conceptos muy de la escuela francesa, ¿no? De todo ese progresismo que no tiene nada que ver con la Hispanoamérica que conocemos. Efectivamente, y yo creo que hay que entender que esta ayuda europea lo que ha hecho ha sido plantar en un suelo que le era estéril, que le era hostil, una serie de conceptos y de ideologías europeas del wokismo más radical que de otra forma no habrían llegado. Me ha venido ahora a la cabeza cuando aquí en Bruselas, me acuerdo que al poco de llegar me tocó cubrir la reunión EU-CELAC, ¿no? De la conferencia entre la Unión Europea y los países de Latinoamérica y el Caribe. Ahora empiezo a entender el compadreo, ¿no? Ahora quizá podamos empezar a comprender ese compadreo que había entre la Comisión Europea, los dirigentes europeos y muchos dirigentes de Hispanoamérica, porque claro, reciben con los brazos abiertos la financiación de la Unión Europea para todos sus proyectos. Recordemos que se cedió lugares en el Parlamento Europeo para que el mismo Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, tuviera reuniones para coordinarse con la izquierda europea. Es decir, que ahora ya quizá empezamos a ver dónde viene todo esto y es simplemente porque se compraban favores a través de esta financiación. Que, por cierto, por lo que acabas de decir, entiendo que también hay una opacidad grande, porque si estamos hablando de ONGs locales, ahí, una vez das el dinero, gracias, me froto las manos y aquí ya cada uno puede hacer lo que quiera. Es decir, que tampoco ha habido seguimiento realmente de ese proyecto. Es decir, cuando, por ejemplo, una agencia de la cooperación, cuando financias un proyecto típico de fomentar o la creación de una escuela o un hospital, hay un proyecto, hay un seguimiento, tienes que entregar un informe de resultados. Aquí es literalmente dinero a fondo perdido para que se use políticamente como el dirigente de turno quiera, entiendo. Sí, absolutamente. Absolutamente. La realidad es que sabemos muy poco sobre, digamos, ese mecanismo de monitoreo, de control de la actividad que hacen las ONGs con financiación europea. Probablemente sea algo muy cercano a inexistente, ¿no? Probablemente lo que sí que sabemos, y por eso quiero recordarlo para los oyentes, este estudio deriva los datos de un repositorio digital que lo conocéis muy bien, sobre todo los que os empapáis de él en Bruselas, pero el mecanismo de transparencia financiera de la Comisión Europea es un repositorio y es un mecanismo que transparenta todo el gasto de la Comisión Europea, evidentemente dentro y fuera de la Unión Europea, en todas sus partidas presupuestarias, a través de todos sus programas, a través de toda la sopa de letras de agencias, directorados y programas que componen este entramado institucional, ¿no? Entonces, tenemos esa transparencia. No quiere decir que los datos siempre sean completos, a veces hay lagunas, a veces hay una forma de reportarlos que no es del todo veraz, pero sí que tenemos unos datos. No son siempre fácilmente interpretables, a veces efectivamente la Comisión Europea dice estar abierta a solicitudes de información, a lo que sería un FOIA en el lenguaje americano, pero tenemos esa transparencia que en otros contextos, desde luego en Estados Unidos, antes de la llegada de Trump, había mucha más opacidad aún sobre el gasto de USAID, ¿no? En Europa tenemos las cifras, pero efectivamente, como decías antes, el situar la relación entre la ONG y los burócratas que la financian es mucho más difícil. Hay, además de la herramienta que acabo de mencionar, el sistema de transparencia financiero, hay otra herramienta que sería el portal de financiación y licitación, el Funding and Tenders Portal, que son las licitaciones abiertas de cara a futuro. Nuestra herramienta es el dinero que ya se ha desembolsado, es una foto ex post, pero si quisiéramos ver las licitaciones que están abiertas para que ONGs ejecuten proyectos en el futuro, esa información también está, pero es profundamente opaco en cuanto a esa relación. Es decir, que por ejemplo, para obtener el contrato entre la Comisión Europea y una ONG en concreto, tiene que haber
un proceso en el Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Tiene que haber un legislador, un parlamentario que lo solicite, que haga una especie de diligencia con los burócratas para que le publiquen el contrato. A falta de ese contrato, lo único que tenemos es que se ha entregado algo de dinero, la cifra la tenemos el destinatario, el nombre de la ONG, tenemos el país en el que opera, tenemos el NIF, tenemos el nombre del proyecto, pero esa relación sobre la que preguntas creo que es profundamente interesante y es sobre la que habría que continuar a investigar, porque no hay ninguna información sobre la rendición de cuentas de estas ONGs. ¿Qué tienen que demostrarle a la Unión Europea sobre la actividad que desempeñan? A veces la actividad que desempeñan y que ellos mismos promueven o publican es muy preocupante. Hay casos en el estudio, por ejemplo, de ONGs que han dedicado ese dinero europeo para hacer, pues, por ejemplo, informes sobre las corporalidades trans en el sistema penitenciario uruguayo, o para invitar a activistas neomarxistas radicales a dar conferencias. Entonces, esas, cuando lo publican es preocupante, y cuando no lo publican, uno no quiere ni imaginarse, ¿no? Más preocupante aún. Sí. ¿Quién es encargado de esto? ¿Cómo se gestiona? Porque, claro, hablamos de la comisión, pero bueno, por ejemplo, igual que en España, ¿no? El gobierno tiene sus direcciones generales, para que el oyente que sabe que aquí estamos con el tema de la Unión Europea también tiene sus direcciones generales. En este caso apuntáis a la Dirección General de International Partnership, ¿no? De Alianzas Internacionales, que es en principio la encargada de llevar a cabo todo esto. ¿Cómo se gestionan las relaciones? ¿Cuál sería ese proceso, esa red, para poder, cómo podemos hacer el follow the money, ¿no? Desde que se decide hasta que llega, ¿cómo sería un proceso habitual? Sí. Bueno, yo creo que algo que sí que nos revela la propia actividad de las ONGs que hemos identificado es que parece haber una articulación muy estrecha entre, por supuesto, INPA, la Dirección General que mencionas, sus burócratas, que son burócratas. Recordemos, esta es la dirección dedicada, lo llaman los partenariados internacionales, pero es la que hace este tipo de subvenciones a la ayuda al desarrollo, a la mal llamada ayuda al desarrollo, que engloba este tipo de subvenciones ideológicas. Y entonces parece haber una articulación muy estrecha entre estos burócratas de Bruselas y las delegaciones de la Unión Europea en los países, ¿no? Es decir, hay casos donde cuando una ONG firma un contrato, una licitación para ejecutar un proyecto, los diplomáticos europeos de ese país, europeos de la delegación de la Unión Europea en ese país, son los que interactúan o incluso inauguran, hacen algún acto, participan en la interlocución con esa ONG, ¿no? Entonces parece que hay esa interlocución. Y luego, por supuesto, no podemos excluir, ya que lo mencionabas antes en el caso de la cumbre de UCELAC, la mediación o la interacción de los grupos de la izquierda, ¿no? Los grupos de la izquierda en Europa y quizás los grupos de la izquierda en Iberoamérica también, que pueden estar mediando. Hay, por supuesto, todas, las redes de las ONGs que pueden celebrar congresos o, referirse las unas a las otras. Hay toda una especie de sociabilidad activista, woke, transatlántica, en el cual se intercambian las ideas, se intercambian los proyectos, los nombres. Entonces, al final, sabemos que se desembolsa la ayuda, porque la Unión Europea en eso es muy transparente, despilfarra muchísimo, pero es transparente en lo que despilfarra, pero nos falta mucha información sobre cómo son esas relaciones, y ahí es donde creo que tendría que llegar el periodismo de investigación a coger a proseguir un poco este hilo, ¿no? Bueno, tomo el relevo para hacer ese trabajo. Dos casos, uno o dos casos para que el espectador diga ¿qué narices es esto? Dos casos que digas, por favor, ¿a dónde ha ido este dinero? Cuéntanos lo más llamativo que hayas visto durante esta elaboración del informe. Pues bueno, el informe la verdad es que, disgrega con las categorías que mencionabas al principio, trata en la medida de lo posible, trata de ordenar las ONGs por categorías, ¿no? Es decir, hay ONGs, por supuesto, en la esfera LGTBIQ+, hay un espacio feminista radical, hay un espacio de los derechos sexuales o reproductivos, está el indigenismo, está el racialismo, está una categoría muy interesante que nos debe sonar mucho a los europeos, que es el de la lucha contra la desinformación, que sobre pretexto de combatir las fake news muchas veces se acaba promoviendo la censura. Pero claro, ¿qué ocurre? Que dado el cacao conceptual del neomarxismo, hay una categoría que es la interseccionalidad, que son ONGs que hacen una o más de una de estas categorías, y que es difícil,
meterlas en una de las familias, ¿no? Entonces, pero por dar ejemplos en cada una de las categorías como preguntas, ¿no? Pues, por ejemplo, mencionaba antes el ejemplo de Horizonte de Libertades. Horizonte de Libertades es un proyecto financiado exclusivamente por la Unión Europea a lo largo de 3 años en Uruguay, que reúne a 5 ONGs uruguayas, todas del ámbito de los derechos LGTBIQ+, del feminismo, del transgenerismo, y que en el espacio de esos 3 años se asociaron para hacer una serie de proyectos que incluyeron, por ejemplo, invitar a Angela Davis a dar una conferencia a Montevideo. Nuestros oyentes se acordarán de que Angela Davis es una activista radical del marxismo, lo fue en el siglo pasado, del marxismo del siglo pasado, ahora se ha convertido al nuevo marxismo, pero es una activista que además nunca duda en apoyar a los peores regímenes de la extrema izquierda de la región, y que fue invitada en el marco de este proyecto que se llama Horizonte de Libertades a dar una serie de conferencias en Uruguay, donde además celebraba la gestión del entonces presidente Tabaré Vázquez del Frente Amplio. Vemos ahí la interconexión con la esfera política. Fue además con ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, y en su conferencia en Montevideo, en el Teatro Solís, dijo, por ejemplo, textualmente, y hay una mini reportaje de la agencia EFE para corroborarlo, que para desmantelar el racismo hay que desmantelar el capitalismo. Y estamos ante un proyecto exclusivamente financiado por la Unión Europea. Horizonte de Libertades, cuando convocó esta conferencia en el Teatro Solís, por ejemplo, no figuraba el logo de la Unión Europea. La Unión Europea nos dice que ella fue la que financió el proyecto Horizonte de Libertades, pero los que asistieron aquella noche al Teatro Solís no supieron que era la Unión Europea la que lo financiaba. Eso por dar un ejemplo. Hay muchos más ejemplos en el espacio LGTBIQ+. Hay otro proyecto que se llama Adelante con la Diversidad, que es un consorcio de ONGs andinas que se unen para avanzar en el horizonte del transgenerismo, con todo este vocabulario interseccional. Por supuesto, hay una subvención de más de 1 millón de euros, de 1,3 millones a la ONG brasileña que organiza la marcha transgénero en Brasil todos los años. O sea que hay en cada categoría hay sus ejemplos, ¿no? Yo además ahora que estamos entre gente interesada... Para que los oyentes tengan... Es que 1 millón de euros en Europa no es lo mismo que allí. O sea, 1 millón de euros en cualquier región de Hispanoamérica es muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Sí. Totalmente. Y además, en muchos casos, digamos, las subvenciones pueden ser más difusas, más en fases. Muchas veces son en fases, ¿no? En estos proyectos un proyecto puede tener 2 o 3 fases y dan cantidades, ¿no? Escalonadas. Pero quería, por ejemplo, ahora que estamos entre gente interesada por la información y periodistas, que por ejemplo, en el campo de esto que decíamos de la lucha contra la desinformación, esto es una exportación íntegra de una agenda europea, de una concepción woke europea de la lucha contra el fascismo informativo, la fachosfera, como todos estos conceptos ya se han banalizado y se han normalizado en Europa, pero quizás no lo estaban al mismo grado en Iberoamérica, y es con dinero europeo como se está exportando esta agenda, con subvenciones a ONGs mediáticas. A menudo son periódicos, a menudo son simplemente asociaciones de lo que llaman comunicadores sociales. Está, por ejemplo, la Fundación El Churo en Ecuador, está Memetic Media en Paraguay, la revista Crisis en Argentina. Son una serie de iniciativas mediáticas que reciben cantidades cuantiosas para la campaña Chequea en Perú, por ejemplo, cantidades cuantiosas para estigmatizar a todo el que disienta de ese wokismo, señalándole. Tienen informes donde incluso ponen fotos de periodistas diciendo, pues este es un facho o este es un tal. Entonces, la agenda se está exportando con una rigurosa lealtad a cómo se viene aplicando en Europa. Esto que has dicho en algún caso se podría considerar como una injerencia política, es decir, porque si igual te he entendido mal, pero creo que has comentado que en algún caso esto ha ido a manos de posibles campañas electorales o, digamos, para apoyo de campaña electoral. ¿Se puede considerar injerencia? Bueno, yo creo que el término injerencia es más que... está más que... es más que certero en este caso. Digamos,
en muchos casos, sobre todo cuando se trata de gobiernos que, digamos, que disienten de estas ideologías y que digamos, se oponen a las agendas del Foro de Sao Paulo, hay una agenda de injerencia directa contra esos gobiernos democráticamente electos, ¿no? Como es el caso en Paraguay. En Paraguay, de hecho, es muy curioso porque la agenda de injerencia que en su día fue coordinada con USAID, fue dinero tanto europeo como americano el que fue a ONGs del entramado paraguayo que le hacían una campaña muy sucia, por cierto, al gobierno de Paraguay por su oposición a la educación sexual en las escuelas y por su oposición a la... o sea, es decir, es curioso porque en Memetic Media, por ejemplo, es una iniciativa mediática en Paraguay que le hace una campaña al gobierno de Paraguay cuando decide tramitar un proyecto de ley para crear una ley de transparencia. O sea, para crear una ley de transparencia que destapara las fuentes de financiación extranjeras de todas estas ONGs, y la Unión Europea financia la campaña contra esa transparencia, ¿no? A través de estas ONGs. Entonces, son casos de injerencia. Claro, también la verdad es que hay que reconocer lo que no sabemos, porque como digamos, hay que hacer ese follow the money y no siempre, y los datos que tenemos pueden ser opacos o digamos puede haber lagunas, no sabemos exactamente a qué finalidad político-electoral puede haber ido parte de este dinero. Puede que haya ido a finalidades político-electorales de apoyo a candidatos, pero incluso sin probarlo ya sabemos que hay campañas de injerencia contra gobiernos, que hay campañas de deslegitimación, como digo en el caso de Paraguay. Esa es la pregunta, es decir, no tiene por qué ir a un gobierno, pero claro, si tú me creas las condiciones sociales para subvertirme socialmente o políticamente un país, me estás haciendo una injerencia, que es un poco también lo que ha hecho la Unión Europea en Hungría, por ejemplo, ¿no? Es decir, de alguna manera hay una injerencia no directa, pero sí a través de movimientos sociales, medios de comunicación, pues en fin, lo que ya sabemos cómo funciona aquí. A eso me refería en concreto, ¿eh? O sea, yo sé que la conexión política es muy complicada y más que nada porque si se demostrara sería un escándalo absoluto, ¿no? Sí. Totalmente. Y yo creo que el patrón es muy parecido a lo que ha habido en Hungría, lo que hubo en su día en Polonia, ¿no? Este chorro de dinero, esta manguera que se dejan abierta a toda una serie de ONGs sobre pretexto de robustecer una sociedad civil asediada por un gobierno, ¿no? Por un susodicho régimen autoritario, pero que realmente estas ONGs con ese pretexto lo que están haciendo es una campaña política contra un gobierno democráticamente electo y que sin ese dinero no tendrían ese standing, digamos, en el juego democrático, ¿no? Y yo creo que ese modelo que vimos en Hungría, que seguimos viendo en Hungría, que vamos a ver acelerarse, que vamos a ver intensificarse en Hungría y que vimos en su día en Polonia, que vemos, por ejemplo, también en Georgia, en el caso de un país en vías de adhesión a la Unión Europea, lo vemos en un país como Paraguay, lo vemos también con el apoyo. Antes mencionaba la revista Crisis, lo vemos con el apoyo a las ONGs de la izquierda argentina, que le libran una campaña virulenta al gobierno de Javier Milei como un gobierno de ultraderecha, es decir, ya importando la terminología del wokismo europeo. Y entonces yo creo que el modelo es muy parecido y no hay que dudar en hablar de injerencia, efectivamente. ¿Cómo has mencionado también el tema del acceso a la información, pero de alguna manera habéis tenido algún problema? Es decir, ¿cómo ha respondido o cómo puede responder la Unión Europea cuando se intenta auditar o poner un poco luz y taquígrafos a todo esto? Pues bueno, la verdad es que ha habido bastante progreso, sobre todo en el marco europeo doméstico. Se han publicado muchos contratos de ONGs en los escándalos que mencionábamos en el caso húngaro, etcétera. Pero yo, fíjate que lo que creo que hay que resaltar es que hay una tendencia positiva, o por lo menos una tendencia que nos debe dar esperanza hacia un creciente reclamo de transparencia. Porque, por ejemplo, hubo una reacción contundente en torno al escándalo del LIFE, ¿no? Aquel escándalo de LIFE. Hay facciones facciones de sentido común dentro del Partido Popular Europeo, dentro del centro derecho europeo, que también están pidiendo cortar el grifo, cortar la manguera, transparentar, auditar, controlar y hacer más preguntas y dar menos dinero o darlo mejor. Entonces yo creo que hay una tendencia, podemos imaginarnos un futuro en los próximos 5 o 10 años en los cuales esta tendencia se solidifique y se consiga limitar este despilfarro nefasto ideológico, ¿no?
por otra parte, no solo es la esfera política, están también los informes del Tribunal de Cuentas Europeo, que ya apuntaban a un sistemático despilfarro, a una falta de due diligence, una falta de control a las ONGs que recibían dinero, de las cuales no se exigía una rendición de cuentas apropiada, no había un monitoreo a la altura del dinero que se desembolsaba. Entonces, yo creo que hay una serie yo creo que la gente de sentido común, porque además... Yo, Javi, creo que esta cuestión trasciende un poco el tema de las ideologías. La gente que no comparta nuestras convicciones, nuestra persuasión de lo peligroso que es la ideología woke y el neomarxismo, no hace falta estar en el fondo de nuestra trinchera para darse cuenta que no tiene que ser la Unión Europea la que financie estas ideologías. Uno no le hace falta pensar que el neomarxismo es lo malo que sabemos que es, para estar convencido de que no tiene que financiarse con el dinero del contribuyente europeo, ¿no? O sea, que hay un argumento, por una parte, de antiwoquismo y por otra parte, simplemente de conservadurismo fiscal, ¿no? Perdona, porque al principio preguntabas sobre las auditorías a las cuentas. Yo creo que esto también hay una tendencia positiva, porque dada la composición del Parlamento que votamos el año pasado, hay un arco muy amplio de parlamentarios que pueden ver el problema que supone esto, incluso los que no están, los más cafeteros o los que más estén picando contratos de ONGs, ¿no? Haciendo preguntas a la comisión y extrayendo papeles, pero sí que yo creo que hay cada vez esta tendencia a que más gente se dé cuenta del problema que generan estas subvenciones millonarias. Claro, que me gusta mucho esto que has resaltado, que esto no se trata de algo ideológico, sino de algo, de sentido común, porque se está jugando con el dinero de nuestros impuestos. Es decir, un dinero que no va precisamente, como tantos hablan, no va para la educación, no va para la sanidad, no va para las pensiones, no va para la inversión estatal. Se está tirando en manipulación política en terceros países, que si al menos, y aquí voy a hacer un poco abogado del diablo, si me dices que esto al menos significara que tenemos acuerdos ventajosos o compráramos materias primas a precio de ganga, pues bueno, quizá tenga un sentido, pero es que no es para eso precisamente. Y el ejemplo de esto, que es uno que también habéis tocado, es Soros y compañía, ¿no? La Open Society, que ese es su modo superandi. Entonces, ¿qué alternativa proponéis o cómo veis desde el centro que se puede hacer a partir de ahora para evitar que la ayuda europea vaya a esto en vez de a lo que tiene que ir realmente? Bueno, yo creo que este tipo de estudios, este tipo de iniciativas, y desde luego lo que tratamos de hacer en el centro, en la oficina de Madrid del Centro de Derechos Fundamentales, es, yo creo, crear una especie de coordinación y de toma de conciencia conjunta, sincronizada, junto con nuestros aliados en Iberoamérica, ¿no? Es decir, esto, como acabamos de mencionar, es un problema que afecta al bolsillo del contribuyente europeo, que más allá de su persuasión ideológica debe estar preocupado por este despilfarro, pero los que lo sufren por el impacto nefasto y corrosivo de esta ideología en sus sociedades son nuestros aliados del otro lado del charco. Yo creo que fomentando este tipo de alianzas, de colaboraciones, desde luego nuestro centro está dedicado a ello, con nuestra oficina en Madrid, yo creo que se puede, digamos, atajar el problema en sus dos extremidades, ¿no? Es decir, por una parte, el origen de la manguera, controlarlo y denunciar el despilfarro y al final que es el dinero de los europeos, y por otra parte, que en Iberoamérica haya una conciencia cada vez mayor de que es dinero europeo el que está haciendo avanzar estas agendas, porque yo creo que la opacidad de estas subvenciones a ojos de los iberoamericanos hace que, claro, tienen una idea determinada de lo que es la Unión Europea, a menudo connotada positivamente, un espacio de democracia liberal, de derechos en el buen sentido. Hay una serie de connotaciones positivas, pero que si las traes al terreno y demuestras que la Unión Europea está financiando estas agendas profundamente peligrosas, pues yo creo que la idea puede cambiar, pero tiene que ser una toma de conciencia conjunta, ¿no? Yo creo que ahora el foco debería ser con los aliados en Iberoamérica, que poco a poco ir aterrizando estas constataciones y estos datos para que de ahora en adelante la batalla sea habiendo tomado conciencia de que en gran parte esto viene de Europa, ¿no? ¿Creéis, para terminar, crees que
esto se pueda cortar de alguna manera en el próximo ciclo europeo. Estamos hablando, obviamente, de las elecciones dentro de mucho, pero está habiendo una reconfiguración de fuerzas en Europa, está creciendo de alguna manera también las fuerzas conservadoras exigiendo transparencia, etcétera, etcétera. ¿Esto se podrá cortar, también teniendo en cuenta lo que viene ahora con todo el nuevo presupuesto para 2027? Pues yo creo que hay que esperarlo, hay que esperarlo. La verdad es que la nueva comisión ya trajo algún cambio positivo. Mencionábamos antes, por supuesto, los resultados de las propias elecciones parlamentarias, pero la cartera de INPA la ostenta ahora un ex hombre de negocios checo de mucho mayor sentido común que la excomisaria finlandesa, que tenía ideas un poco radicales sobre Iberoamérica, ¿no? Entonces, ha habido la propia voluntad de los europeos expresada en las urnas, ya nos encamina hacia que haya un posible cambio. Yo creo que además los profesionales de la auditoría presupuestaria, el propio Tribunal de Cuentas Europeo es bastante claro en que aquí hay una serie de irregularidades y yo creo que tiene que haber una creciente toma de conciencia. Ahora, también es verdad, porque preguntas sobre el ciclo, ¿no? El ciclo político. También hay que darse cuenta de que puede haber un coletazo o puede haber una escalada por parte del complejo industrial de las ONGs. Estas ONG radicales de extrema izquierda están denunciando una campaña de ultraderecha, una campaña de estigmatización de su legítima actividad, ¿no? en pro de la sociedad civil o de los países en desarrollo. Están denunciando y tienen además una serie de casos bastante no aislados en el conjunto de lo que fue aquello, pero ciertos casos en el escándalo de USAID, ¿no? que yo creo que parece que les ha reforzado un poco el poder apuntar y decir, fíjense lo que pasó y fíjense lo que quieren hacer con nosotras en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que subestimar el complejo industrial de las ONGs y además, sobre todo alguien que lo conoce tan bien como tú, sobre todo en el caso de la Open Society. O sea, yo creo que están tan dotadas no solo de fondos, porque no es solo el dinero, es la articulación organizacional, es la experiencia, el cómo se comparte el conocimiento, son redes ya de sociabilidad, ¿no? Es decir, son contactos, son estructuras y yo creo que puede haber también ese riesgo de coletazo, que según las sociedades europeas vayan avanzando hacia la constitución, hacia la constatación de que esto no puede seguir así, ellos no acompañen esa constatación y se cierren, ¿no? Y se cierren en banda con esas campañas de estigmatización, digamos, dejadnos que seamos lo opacas que queremos ser y dejadnos que sigamos con esa agenda, ¿no? Y además que los lazos que hay con fuerzas políticas para nada pacíficas, esto puede suponer, conflictos sociales muy importantes. El caso de Venezuela y compañía, Colombia, con acceso a drogas, a financiación, podemos hablar de carteles casi de ONGs, ¿no? Que funcionan casi como algo mafioso. En fin, Jorge, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. A recordar tu puesto a la gente, Jorge González Gallarza, responsable para la Iberosfera de la Oficina de Madrid del Centro para Derechos Fundamentales. Este informe, recordemos, de Pink Tide of EU8, lo tenéis accesible en su página web. Os recomiendo que lo descarguéis, lo leáis, lo maméis bien y, por supuesto, que ellos estarán también para resolveros cualquier duda. Hacen eventos en Madrid, o sea, si estáis cerca, acercaros porque, desde luego, que es necesaria esta información para comprender qué es lo que ha pasado no solo en Europa, sino también en gran parte de nuestro mundo, que para eso también es Iberoamérica, y entender mucho mejor cuando pasan cosas, por qué pasan cosas. Jorge, muchísimas gracias, enhorabuena por este informe y estamos pendientes de lo que sigáis sacando al respecto. Muchísimas gracias, Javier, a ti como siempre. Muchas gracias por tu generosidad y sobre todo a los oyentes que nos han acompañado estos 40 minutos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, hasta pronto. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir.
Multicanal Radio. A nosotros no nos compra nadie, por eso te necesitamos. Accede a patreon.com/multicanalradio. Cualquier aportación nos vale. Ayúdate a acabar con la dictadura sanchista. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Asiste de forma gratuita a uno de los mayores eventos de emprendimiento e innovación tecnológica, Startup Olé Salamanca. Conoce de primera mano el ecosistema emprendedor. Te esperamos en Salamanca del 8 al 10 de octubre. No te lo pierdas. Visita www.startupole.eu y consigue tu entrada. Bueno, hemos tenido ahí a Jorge, tremendo análisis que ha hecho de las circunstancias existentes en Iberoamérica, financiadas con nuestro dinero. Os invito a que vayáis a la web, colocaré también el informe en mis canales, así que no lo perdáis. Merece mucho la pena leerlo, repito, se lee bien, son 39 páginas. Así que, bueno, tenéis una lectura para verano. No sé si despedirme, si no despedirme, porque bueno, repito, aquí vamos a estar, nos podéis escuchar, reescuchar y hacer como siempre todas las preguntas que queráis, compartir el contenido, siempre os lo repito, muy agradecido por lo que hacéis, muy agradecido por vuestros comentarios, por estar ahí todas las semanas. En principio quizá nos vemos algo más, pero si no, a los que estéis ya de vacaciones, disfrutadlas, y a los que vayáis a estar de vacaciones, disfrutadlas también. Así que nada, un fuerte abrazo, nos vemos la próxima semana.